Bueno, pues me llamo Matilde Tellaeche Isusi y soy profesora de neurobiología en el Departamento de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Sur de Alabama, en Mobile, Alabama, donde resido y trabajo. Estoy encantada de estar aquí y quiero dar las gracias a la doctora Pilar Ezcurra y al doctor Alberto Santolaria por invitarme a estar con vosotros en un día tan importante y tan especial, que es el Día Mundial de la Salud Mental, de la Salud Ambiental, perdón. Y entonces, pues he puesto una charla para que observemos cómo la salud ambiental tiene un impacto directo en nuestra salud. Para que entendáis un poco la estructura de la charla también, voy a explicaros un poco mi trayectoria profesional. Yo soy médico, me licencié en cirugía y medicina en la Universidad del País Vasco, donde después también cursé mis estudios doctorales, hice mi tesis doctoral en el Departamento de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco. Obtuve una beca postdoctoral del gobierno vasco y me trasladé a los Estados Unidos, donde hice mis estudios postdoctorales en el Departamento de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Medicina de aquí, de la Universidad Sur de Alabama. Después tengo que deciros también que siempre me he dedicado a la docencia y a la investigación, pero hay un aspecto muy interesante en mi vida y es que el arte es una parte integrante. Y es una parte integrante, mi padre era artista y mi hermano es ilustrador y escritor y he estado siempre, me he criado siempre rodeada de arte. Entonces, tremendamente intrigada por cómo el arte y el proceso creativo tiene una faceta restaurativa y calmante, me puse a estudiarlo desde dentro para entenderlo. Así que me licencié en Bellas Artes justo 5 días antes de dar a luz a mi primer hijo. Desde entonces mi labor ha sido enseñar, promover y utilizar el proceso creativo como proceso restaurativo en aquellos pacientes y en aquellas personas que tienen un estrés traumático grave. Soy también certificada en estudios de estrés traumático por la Fundación para la Investigación del Trauma y a nivel personal os puedo decir que nací en Santurce, perdón, en Portugalete, me crié en Santurce, así que me considero santurchitarra. Y bueno, me casé con un americano, es biólogo celular y tenemos 2 hijos. El mayor es ingeniero mecánico y está haciendo su tesis doctoral en ingeniería aeroespacial. Y el pequeño está haciendo sus estudios de ingeniería mecánica y con mucho interés en las ciencias materiales. Y con todo esto voy a pasar a deciros que el formato de mi charla tiene 3 partes. La primera es entender lo que el cerebro hace por nosotros. La segunda, entender lo que la naturaleza hace por el cerebro y por tanto por nosotros. Y la tercera es invitaros a una reflexión de cómo puede ser que hayamos llegado hasta aquí, hasta esta especie de desprecio por la salud ambiental y hasta ver el desastre que hemos cometido a lo largo de los años. Entonces, la última parte me gustaría que nos engancháramos en un diálogo para ver qué es lo que podemos hacer con lo que sabemos hasta ahora y cómo podemos promover y fomentar la salud ambiental. Entonces, ahora voy a abrir la charla, me vais a dar un minuto y voy a deciros que hace aproximadamente 20 años yo estaba pasando por un momento muy difícil y estaba evidentemente con muchísimo estrés. Entonces, alguien tiene el micrófono abierto por ahí, me parece a mí, ¿no? Porque oigo como un eco. Vale.
Bueno, pues estaba pasando muchísimo estrés y me pasó lo que suele ocurrir en estos casos, y es que no podía dormir. Entonces hice lo que los expertos aconsejan, y una de esas noches que no podía dormir me levanté y puse el televisor y me puse a ver algo para distraerme, vamos. Y vi un programa de un astronauta que veía la Tierra desde el espacio y que dijo algo muy importante y muy impactante para mí, que es con lo que quiero empezar esta charla. Dijo algo así, dijo: si pudiéramos ver la Tierra desde la oscuridad del universo, solo la querríamos proteger y todos nos volveríamos más filósofos. Entonces me pregunté qué es lo que la filosofía puede aportar a una visión tan interesante, y parece ser que la filosofía es el conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, es decir, las que no están hechas por el hombre, especialmente el hombre y el universo. Pero quiero enfatizar la palabra esencia, porque hoy es donde vamos a poner toda nuestra atención. ¿Qué es la esencia en realidad? La esencia de cualquier cosa es el conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser o a una cosa y sin las cuales pues no sería lo que es, evidentemente. Entonces, el objeto de nuestra vida biológica es la supervivencia. La esencia de nuestra vida biológica es la supervivencia. La supervivencia del individuo para la perpetuación de la especie. Y para eso tenemos y contamos con un órgano maravilloso que es el cerebro. Y el cerebro, el principio fundamental del cerebro y el objetivo fundamental del cerebro es nuestra supervivencia. Para ello se encarga de registrar estímulos y procesarlos, y en el proceso genera experiencia subjetiva. También distingue entre ¿es esto necesario? Si es irrelevante, la información se desvanece, pero si es importante, amplifica la señal y aparece representada en varias regiones. Mantenida en el tiempo, esta experiencia se convierte en una experiencia consciente. Las características fundamentales del cerebro son las que vamos a ver dentro de unos minutos. En primer lugar, como os decía, procesa la información recibida y además envía señales a otras partes del propio cerebro y del cuerpo. Se encarga también de modular. El cerebro es un órgano modular, es decir, que diferentes partes hacen cosas diferentes, y está basado en conexiones neuronales. Pero además el cerebro nos da nuestra individualidad. Es decir, no hay dos cerebros iguales. Incluso los cerebros de las personas que son gemelas, por ejemplo, no son iguales. Esto quiere decir que nada ha sido como nosotros, que nada es como nosotros y que nada será como cada uno de nosotros. Somos únicos e irrepetibles. Y luego otra característica muy importante es la plasticidad, que es la capacidad del cerebro de cambiar sus procesos fisiológicos y estructurales respondiendo a la experiencia. Fijaros que el cerebro es modular, os lo comento aquí. Parece ser que nuestro lóbulo frontal es donde tienen lugar las funciones ejecutivas, las funciones donde nosotros mandamos, por decirlo de alguna manera. Luego también tenemos el lóbulo parietal, donde se procesan el tacto, el sabor, la temperatura. Luego observaremos que el lóbulo parietal es fundamental en la inteligencia. El lóbulo occipital, que es fundamental para la visión, ahí es donde se procesa la visión. El lóbulo temporal, que es donde se produce la audición, la memoria, el lenguaje. Y el cerebelo, que es donde encontramos y donde se ocupa del equilibrio y la coordinación. Y después tenemos el tronco encefálico, que es donde se dan a cabo las funciones domésticas, que podríamos decir, como la respiración, la frecuencia cardíaca y la presión arterial, que son aquellas donde nosotros no mandamos. Para que entendáis bien este concepto de la plasticidad,
de la capacidad del cerebro a cambiar, dependiendo de la experiencia, os voy a contar una historia. Es la historia del caso de Ginny. Cuando Ginny fue admitida en el hospital a la edad de 13 años, solo medía 1,35 m y pesaba 28 kilos. No podía estar erecta, no podía masticar comida sólida o controlar su vejiga o la defecación. Desde que tenía 20 meses había pasado la mayoría de sus días atada a un orinal en una habitación cerrada que era oscura y pequeña. Su padre era intolerante al ruido y había pegado a Ginny cada vez que hacía algo de ruido para que cesara. Según su madre, la niña era prácticamente ciega. Ni sus padres ni sus hermanos la hablaron durante su niñez, aunque a veces la ladraban como si fuera un perro. A la madre se le permitía solo unos minutos de visitación, en los cuales le daba un poco de cereal y comida de bebés. Nunca probó la comida sólida. La niñez de Ginny le dejó serias consecuencias. Cuando fue admitida al hospital, apenas se hacía algún sonido. Era completamente incapaz de hablar. Después de que fue rescatada de esta vida horripilante a la edad de 13 años, se hizo un esfuerzo extremo para devolverle a su desarrollo normal y documentar sus problemas y sus triunfos. La niña recibió cuidados especiales y entrenamiento después de ser rescatada, pero su comportamiento nunca se acercó a la normalidad. Ginny no reaccionaba a los extremos de calor y frío, tenía rabietas silenciosas en las cuales se orinaba, se arañaba, se ponía su propio moco por toda la cara y el cuerpo, no podía hablar o masticar y respondía con horror al color caqui de las camisas de las personas que lo llevaban. Ahora vive en un hogar para adultos discapacitados intelectualmente y sigue sin poder hablar. Y todo esto para ilustrar que el cerebro es dependiente de la experiencia. Como a Ginny no se le dio la experiencia de masticar, no la desarrolló. Es dependiente de la experiencia para su desarrollo, para su crecimiento y su maduración. Si el ambiente cambia, también lo hacen los circuitos neuronales subyacentes, a estos a lo que les llamamos neuroplasticidad. Los estímulos importantes y enriquecedores en el ambiente se convierten en prominente y cambian estos circuitos del cerebro. Y el más enriquecedor de los ambientes es la propia naturaleza, porque nuestro cerebro se ha desarrollado en su contacto. Paul Shepard es un ambientalista que ha escrito en muchas ocasiones sobre la importancia de la salud ambiental y dice algo muy importante en uno de sus capítulos en Nature and Madness. Dice así: el niño se convierte en hombre en manos de su madre, es decir, de aquel ser que sacia su sed y le da comodidad. Pero el establecimiento de esa relación se ha hecho en la evolución de la humanidad, rodeado de plantas vivas, ricas en textura, olor y movimiento. El niño se desarrolla en presencia de aire limpio, el parpadeo de los pájaros, la lluvia y el sol, el barro que prueba y moldea, y cortezas de árbol a las que agarrarse, el sonido del viento y del agua, las voces de insectos, animales y humanos. Y todo esto es su medio ambiente. Así pues, nuestro cerebro se ha desarrollado en ser un órgano de aproximadamente un kilo y medio, que se organiza en núcleos y que estos núcleos se comunican por redes cuyas unidades fundamentales se llaman neuronas. De neurona a neurona, la neurotransmisión es el proceso de pasar información y es un proceso eléctrico y químico, es decir, es un proceso eléctrico que está mediado por una serie de transmisores que se llaman neurotransmisores y que son de carácter químico. Estoy segura de que habéis oído hablar de algunos de estos neurotransmisores. Hay muchos más, pero yo os voy a hablar de 3 que parecen ser fundamentales en nuestro mantenimiento del humor, de nuestro sentido del bienestar y de la capacidad mental, que son la norepinefrina, la serotonina y la dopamina. La norepinefrina parece estar involucrada en nuestro estado de alerta, la serotonina
es aquella que nos garantiza el bienestar, es además un factor de crecimiento celular, es decir, nada crece en ausencia de serotonina. Y también tenemos la dopamina. La dopamina, que es un neurotransmisor que se encarga de motivarnos para todas aquellas acciones que producen placer. Está también involucrado en el movimiento. Y en este cóctel que se formula entre las tres, nuestro humor y nuestra capacidad mental se mantiene. Y este cóctel es, como os decía antes, es único e irrepetible para cada uno de nosotros. Así pues, la región más alta del cerebro se llama córtex cerebral, aquí os la demuestro, y se encarga de las sensaciones conscientes, pensamiento abstracto, racionamiento, planificación, memoria a corto plazo y otros procesos mentales. El sistema límbico se encarga del comportamiento emocional e instintivo. El sistema límbico lo podemos ver aquí en verde, es este anillo, y de la memoria a largo plazo. Y luego también tenemos la protuberancia, que sería la parte roja, el bulbo raquídeo y la médula, que son centros vegetativos, es decir, son aquellos que se encargan del mantenimiento de la vida, incluso si la persona ha perdido la consciencia. Así pues, y por razones estructurales, dividimos nuestro sistema nervioso en un sistema nervioso central, compuesto por nuestro cerebro y la médula espinal, y luego este cerebro y médula espinal se extienden a través de los nervios craneales, nervios espinales, y estos a los ganglios y plexos nerviosos, y esta última parte constituye lo que llamamos el sistema nervioso periférico. Así pues, vamos a fijarnos ahora en el sistema nervioso periférico, que es el que nos importa hoy, porque debido a su acción podemos dividirlo también en un sistema nervioso autónomo y en un sistema nervioso voluntario. El sistema nervioso voluntario sería el que comunica los órganos de los sentidos y los músculos voluntarios, es decir, veo una manzana verde preciosa y la quiero comer y extiendo mi mano para tomarla y comerla. Y luego está el sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso no tiene nada que ver con nuestra voluntad. Es autónomo y se comunica con órganos y glándulas internas. Y debido a su funcionamiento, también lo dividimos en dos partes. Una división simpática y una división parasimpática. Aquí el término simpático no tiene nada que ver con la palabra jovial. Quiere decir, viene del latín, simpatía, es aquel que siente contigo. Y luego la división parasimpática, que es una división paralela. La división simpática está ahí para ponernos en marcha. La división parasimpática está ahí para devolvernos la calma. Aquí tenéis algunas de las acciones del sistema nervioso simpático y parasimpático. Quiero enfatizar que el sistema nervioso simpático en este proceso de acelerarnos y ponernos en marcha, acelera la frecuencia cardíaca, por ejemplo, y estimula la liberación de glucosa hepática para que tengamos más glucosa y para que tengamos más capacidad de acción, más energía. Sin embargo, el sistema nervioso parasimpático retarda la frecuencia cardíaca, fundamentalmente la calma, y además estimula la actividad del estómago para que podamos digerir y tener más energía. Fundamentalmente entre los dos, entre el simpático y el parasimpático, siempre tiene que haber un equilibrio. Así pues, vemos que el sistema nervioso simpático está ahí para nuestra acción y aceleración. Pero acción y aceleración ¿ante qué? Ante el más mínimo atisbo de peligro. En ese momento nos pone en marcha para luchar con el peligro, para salir corriendo del peligro o para hacernos los muertos y dejar que el peligro pase. Y después está el sistema parasimpático, que nos hace alcanzar el descanso y la relajación cuando hemos visto que ya no existe ese peligro, y entre los dos se produce ese equilibrio. ¿Cuál es aquella parte del cerebro
que nos pone en marcha o que activa el peligro a primera hora. Fundamentalmente es la amígdala. Amígdala quiere decir almendra en griego y es, como quien dice, el detector de humo y manda señales para activar al sistema nervioso simpático inmediatamente. Después tenemos otra parte, en la parte frontal del cerebro, que se llama la corteza prefrontal medial, que sería como la torre de observación. Fijaros, el lóbulo frontal es fundamental entre la voluntad de vivir de la persona, la personalidad y las funciones de esta corteza. Y la actividad básica de esta región es la orquestación de pensamientos y acciones en concordancia con estos objetivos internos que sentimos. La corteza prefrontal medial inhibe la actividad excitatoria de esta amígdala que os acabo de presentar. Por lo tanto, vamos a pensar en el estrés, porque eso es de lo que vamos a hablar a partir de ahora. Hay dos clases de estrés. Hay uno que se llama eustrés, que es el estrés bueno, y otra clase de estrés que es el nocivo, que todos llamamos estrés. El estrés bueno es aquel que nos saca de nuestra zona de confort. Es aquel que, como decíamos antes, provee una experiencia que es distinta a lo que estábamos acostumbrados y que por eso ayuda a nuestro cerebro a desarrollarse y mantenerse. Por ejemplo, yo he estado dando clases de todo esto durante 30 años en inglés. Por lo tanto, para mí adquirir el vocabulario en español estos días ha sido una causa de eustrés. Y habrá momentos en que me encontraréis francamente torpe, pero es porque llevo 30 años haciendo docencia en inglés. Pero bueno, entonces la amígdala se activa, el detector de humo se activa y la corteza prefrontal medial, que era esa zona pequeñita verde que os he mostrado, la desactiva. Y esto se ve muy bien en neuroimágenes en individuos altamente estresados que lo demuestran, como por ejemplo aquellos que tienen trastorno del estrés postraumático. La capacidad inhibidora del lóbulo frontal se rompe cuando hay demasiado estrés y el balance entre la amígdala y la corteza prefrontal medial es lo que llamamos el manejo del estrés. Fijaros, el estrés, lo primero que hace, el estrés malo y el estrés bueno, pero el estrés malo sobre todo, lo primero que hace es darnos un chute de dos hormonas, cortisol y adrenalina. Al cortisol se le llama la hormona del estrés. Se puede detectar en sangre y saliva y es una hormona derivada del colesterol y producida en la glándula adrenal, que es esa especie de sombrerito que está encima del riñón. La mayoría de las células tienen receptores de cortisol, pero fundamentalmente el cerebro está bien dotado de receptores de cortisol. Y el cortisol a largo plazo para el cerebro y mantenido se convierte en algo absolutamente tóxico y nocivo. El cortisol es una hormona antiinflamatoria, pero mantenido en el tiempo se convierte en un potente activador de la respuesta inflamatoria crónica. Por lo tanto, lo más importante es manejar ese estrés. Además, el estrés continuado destruye el equilibrio entre los neurotransmisores de los que hemos hablado antes. ¿Recordáis? La norepinefrina, la serotonina y la dopamina. Todo esto queda destruido. Todo ese equilibrio queda destruido. ¿Cuáles son los síntomas del estrés? Bueno, yo os he hablado del mío, el insomnio, ¿verdad? Pero todos conocemos que a veces padecemos problemas en la concentración, también podemos tener problemas digestivos, estamos más irritables, como además la función de nuestro sistema... me vais a perdonar que recuerdo la palabra, nuestro sistema inmunológico se ve comprometido, entonces vamos a poder encontrar problemas en la piel y fundamentalmente vamos a tener un síntoma muy aparente, que es que la presión arterial sube, tenemos la tensión alta.
Entonces, ¿cómo podemos controlar la respuesta al estrés? Bueno, pues hay una regulación desde la mente hacia el cuerpo que consiste en el fortalecimiento de la capacidad de la corteza prefrontal para monitorizar las sensaciones corporales, ejercitar la conciencia personal, por ejemplo, son la meditación y el yoga. Y luego también hay una regulación de cuerpo a mente, de abajo hacia arriba, que consiste en recalibrar el sistema nervioso autónomo y para ello lo mejor que podemos hacer es tratar de controlar la respiración. Es mucho mejor aprender a regular el estrés que simplemente tratar de evitarlo. Y aquí tenemos algunas fórmulas que nos ayudan a manejar el estrés. Por ejemplo, aprender mejor el manejo del tiempo, tener hobbies, que es fundamental, las relaciones sociales, que son también fundamentales, especialmente aquellas que nos hacen reír, porque cada vez que reímos secretamos unas sustancias químicas que se llaman endorfinas, que nos hacen sentir mejor, la música, el proceso creativo, que es donde yo trabajo, el ejercicio físico y la conexión con la naturaleza. La naturaleza es nuestro medio ambiente. La conservación del medio ambiente nos garantiza y asegura los servicios ambientales que nos brinda la naturaleza, por medio de los cuales satisfacemos nuestras necesidades básicas, el soporte de la vida y la regulación de la misma. Cuanto más saludable sea nuestro ambiente, más saludable va a ser el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que tomamos y muchos medicamentos que hemos tomado de la naturaleza. Fijaros, hay muchos estudios que ya observan que la exposición a las condiciones naturales activa el sistema nervioso parasimpático. ¿Os acordáis? De aquel que descansa y nos ayuda a digerir, reduciendo significativamente los niveles de estrés y ansiedad. Cuando estamos en contacto con plantas, agua y otros elementos naturales, se reducen inmediatamente los niveles de adrenalina, la presión arterial y el pulso cardíaco, así como la tensión muscular. Hay otros estudios que nos hacen ver que no solo la exposición a condiciones ambientales produce este efecto, sino también la visión de las mismas en espacios internos. Y esto es algo muy importante porque habla de la memoria que nuestro cerebro ha contenido de todos estos momentos en los que se ha estado desarrollando con la naturaleza. Y además es algo que están capitalizando los interioristas y los decoradores que están incorporando más fotografías y más imágenes de ambiente natural, por ejemplo, a todas las oficinas y edificios corporativos. Hay un estudio muy bonito de Berman y Search en el 2019, donde concluyen que los espacios verdes cerca de las escuelas promueven el desarrollo cognitivo de los niños y mejoran su comportamiento aumentando el autocontrol. O sea, les ayuda a aprender y además aumenta el autocontrol porque disminuye los niveles de agresividad que los niños pueden tener. Hay otro estudio muy bonito también de científicos australianos donde piden a participantes que presionen una tecla del teclado del ordenador cuando ciertos números aparecen en la pantalla. Un estudio que podéis comprender es repetitivo, aburrido y que requiere tremenda paciencia y concentración. Los estudiantes que miraron a un tejado verde lleno de flores durante 40 segundos a mitad del ejercicio hicieron significativamente menos errores que los alumnos que pausaron durante 40 segundos para mirar a un tejado de cemento. Otro estudio nos dice que los adultos que viven cerca de espacios verdes tienen un mayor control de la atención, de la memoria a corto plazo y flexibilidad cognitiva.
Otro estudio en 2019, publicado en Frontier Science News, confirma que 20 minutos en un lugar que te hace sentir conectado a la tierra o a la naturaleza disminuye significativamente los niveles de cortisol. Incluso los sonidos de la naturaleza son recuperativos, porque en este estudio Berman y colaboradores encontraron que los participantes que escuchaban el sonido de los grillos o el de las olas regularmente obtenían mejores resultados en test cognitivos en comparación con aquellos sujetos que escuchaban regularmente el sonido de las ciudades, como el ruido del tráfico o de los bares o los cafés. Médicos estadounidenses están ya prescribiendo la naturaleza como píldora, basados en estudios que demuestran que pasar tiempo en la naturaleza tiene un gran efecto que se puede medir en regular nuestro sistema fisiológico y a los que yo me acabo de hacer referencia. Como Andrew Huberman dice que el acto de mirar al horizonte o a una gran vista reduce el estrés y la ansiedad, ya que cambia cómo ves y percibes tu ambiente. En esto hay una conexión frontoparietal y además hay una implicación del hipocampo, que es aquel que se ha encargado de hacernos recordar lo que nuestros ancestros percibían cuando miraban a estas vistas. Hay varias hipótesis para explicar todo esto. La primera es la hipótesis biofílica, que mantiene que como nuestros ancestros evolucionaron en ambientes naturales y dependían de los recursos naturales para su supervivencia, nosotros tenemos un impulso innato a conectarnos con la naturaleza. Después también está la hipótesis de la reducción del estrés que yo os acabo de comentar, que propone que pasar tiempo en ambientes naturales desencadena una respuesta fisiológica que reduce los niveles de estrés. Y finalmente, una tercera idea es la teoría de la restauración de la atención, algo muy importante de lo que vamos a hablar en los próximos minutos, que mantiene que la naturaleza repone nuestros recursos cognitivos, restaurando nuestra habilidad de concentrarnos y prestar atención. Lo más probable es que sea una combinación de las tres. ¿Qué es eso de a nivel cognitivo y nuestra atención? ¿Cómo es que la naturaleza tiene impacto? Bueno, la inteligencia está más allá del lóbulo frontal. Parece ser que es un toma y daca entre el lóbulo frontal y parietal, pero los lóbulos frontales se conectan en lo que se llama la red de prominencia, que lo podéis ver aquí en rojo. No quiero que os preocupéis de cuáles son las partes que lo componen, simplemente observad la red en rojo y la red en verde. Cuando estamos prestando atención a algo que está fuera de nosotros, nuestro trabajo o esta charla, por ejemplo, algo que está fuera de nosotros, entonces se activa el circuito de la red de prominencia. Cuando, sin embargo, dejamos de prestar atención a los procesos que están fuera de nosotros y ponemos atención en nosotros mismos, se activa, se pone el estado de reposo que se activa, es la red de modo predeterminado, que es la que tenéis en verde y que es muy importante. La red de modo predeterminado está fundamentalmente compuesta de varias partes del córtex medial prefrontal, que se encarga de nuestro estado mental, del lóbulo medial temporal, que se encarga de nuestra memoria autobiográfica, es decir, cuando yo era niña, después crecí, después, etcétera, etcétera, del hipocampo también, que se encarga de las asociaciones con experiencias pasadas, del córtex cingulado posterior, que se encarga de la integración sensorial, y del precuneus o la precuña, que se encarga de los fenómenos y procesos de autoconsciencia, es decir, del yo interior. Es un centro de atribución de memoria personal y además es un centro de organización y coordinación visual y espacial.
La precuña es enormemente importante porque las funciones asociadas a ella contribuyen a integrar las informaciones cerebrales internas, las sensaciones que podemos tener en nuestro cuerpo, con las informaciones ambientales externas y representa, por tanto, un nudo muy importante para los procesos que generan autoconsciencia, la sensación del yo y de la esencia personal. Aquí veis, por ejemplo, en este estudio tan bonito que realizó la doctora Lanius, cómo los pacientes que tienen trastorno de estrés postraumático, comparados con pacientes normales, su red de modo predeterminado se disuelve, no aparece, porque no son capaces de activarla, de generar ese yo interior. Autoconsciencia y naturaleza. Os voy a hablar en estos 2 minutos de las dos enfermedades que mejor conozco porque son las que más manejo, que son la depresión y los trastornos de ansiedad. En la depresión se producen sensaciones de desesperanza, emociones negativas, fallos en la vigilia y el sueño, falta de apetito, concentración anómala en el yo interior y sentimientos de autodestrucción. No hay nada de cobarde en un paciente que llega a un estado de querer suicidarse. Como podéis ver, es que el cerebro ha fallado su función más fundamental, que es la supervivencia. Es un cerebro completamente enfermo. Y lo que ocurre es que la red de modo predeterminado se desactiva. La zona verde que os comunicaba se desactiva. Bueno, esta red de modo predeterminado se normaliza con antidepresivos. No podemos caer en la tentación de decirle a un paciente con un trastorno mayor de depresión o de ansiedad que vaya a la naturaleza. Le tenemos que hacer una intervención farmacológica inmediata porque es un paciente en estado de peligro. Pero lo que sí podemos hacer es ayudarle a, una vez que sale de ese estado agudo, poder encontrar sus recursos propios para establecer su propia salud mental. En ese sentido, la exposición a la naturaleza demuestra que si es así durante periodos de tiempo activa la red de modo predeterminado. Todos los trastornos de ansiedad desactivan la actividad de la red de modo predeterminado. Sin embargo, la exposición a la naturaleza también la reactiva. Y ahora os voy a hablar del hipocampo, de esa zona que os he comentado antes que guardaba la memoria. Es una parte de nuestro cerebro que es perteneciente al sistema límbico. Se llama hipocampo porque hipocampo en griego quiere decir caballito de mar y que toma esa forma en el cerebro y está envuelto en la formación de memorias nuevas y asociado al aprendizaje y las emociones. Está francamente afectado en la enfermedad de Alzheimer y en otras demencias. El hipocampo juega un papel absolutamente crucial en la consolidación de la información de memoria a corto plazo a memoria a largo plazo. ¿Qué es la memoria a corto plazo? Bueno, pues ¿qué es lo que he tomado hoy para comer? ¿Qué es la memoria a corto plazo? Si mañana o pasado mañana me acuerdo de lo que he tomado hoy para comer. ¿Os dais cuenta? Ese paso de la memoria de corto plazo a largo plazo está producido por el hipocampo. Y el hipocampo además es fundamentalmente importante en nuestra memoria espacial, es decir, dónde nos encontramos en nuestro espacio, nuestro sistema de posicionamiento global. Eso es lo que es nuestro hipocampo. Y hay estudios que confirman que, por ejemplo, taxistas londinenses que han muerto, estudios post-mortem, se ha observado que su hipocampo era de mucho mayor volumen que un hipocampo de una persona normal. El hipocampo también se ve muy afectado en los trastornos de estrés producidos por la pobreza. Investigadores alemanes observaron que 1 hora de caminata por el bosque incrementa la actividad en el hipocampo, comparado con 1 hora de caminata por la ciudad.
Y luego tenemos que hablar de la luz ambiental y el bienestar. Todos sabemos que la exposición a la luz ambiental nos produce un incremento de la vitamina D. Esta vitamina D previene la pérdida de tejido óseo, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, varios tipos de cáncer y obesidad, mejora los síntomas de la depresión estacional, que también se llama astenia otoñal, que es esa sensación de tristeza que se produce en el otoño porque hay menos acceso a la luz, mejora los ciclos de vigilia y sueño y además incrementa y facilita el trabajo del sistema inmune, de tal manera que disminuye el tiempo de recuperación de enfermedades agudas. Y esto ha sido observado porque se ha visto que disminuye el tiempo de estancia en los hospitales. El estudio que os hago aquí, la referencia que os hago aquí, habla de cómo se ha observado que pacientes en un ala del pasillo donde tienen acceso a la luz natural se recuperan antes que los pacientes que están al otro lado del pasillo con patologías parecidas, pero cuyas ventanas dan al interior del patio del hospital. Por lo tanto, se están planteando que tiene que haber un nuevo diseño de los hospitales y donde la iluminación tiene que tenerse en cuenta también, que tiene que permanecer cada vez más implicada con la luz ambiental. Y ahora os voy a hablar de algo muy importante, la belleza. La belleza en general es la cualidad de una persona, animal o cosa capaz de provocar en quien los contempla o los escucha un placer sensorial, intelectual o espiritual. Aquí espiritual quiere decir con aquello que es más grande que tú. No tiene nada que ver con religiosidad. Bueno, pues la contemplación de la belleza ambiental activa el sistema de recompensa. El sistema de recompensa es un sistema que tenemos, es un circuito muy complicado que empieza en la médula, sigue por la corteza y se produce también en el sistema límbico y que está dominado por la dopamina. ¿Os acordáis que os hablaba de que era un neurotransmisor que nos animaba, era motivacional para aquellas cosas que nos produce placer? Bueno, pues se ha observado que la contemplación de la belleza activa un núcleo que se llama núcleo accumbens y que es parte de este circuito de sistema de recompensa. El sistema de recompensa está ahí para producir placer y está francamente implicado, es el sistema implicado en todo tipo de adicciones. Y ahora os voy a hablar un momento como artista. Os voy a decir una cosa muy interesante. Fijaros, cuando queremos los artistas hacer belleza, utilizamos los elementos artísticos, que son la línea, la forma, el valor, la textura, el espacio, el color. Empezamos con la línea, que es fundamentalmente la fórmula más familiar. Y luego seguimos ciertos principios que se llaman principios de la organización o principios del diseño, dentro de los cuales cabe destacar el principio de armonía, que se complementa con el principio de variedad. Luego vamos a hablar de ellos. Hay otros principios como el del balance, proporción, dominio, movimiento o economía. Pero lo que es interesante es que descubrimos que el lenguaje del cerebro es visual. Ya lo decía Freud y Jung, que las capacidades visuales se desarrollan mucho antes que las capacidades verbales. Y por eso sabemos que las líneas verticales nos elevan y que las líneas horizontales nos calman. También sabemos que las formas de mayor expresión son aquellas que son reducidas al cuadrado, al triángulo y a la esfera. Y todo esto tiene que ver con nuestro ambiente. Fijaros, los hombres de Neandertal hace 60.000 años ya empezaban a utilizar en las cuevas esta línea para emular ciertas formas y para hacer ciertos símbolos. En el Homo naledi, que se encuentra en Sudáfrica, se han encontrado yacimientos en Sudáfrica hace 250.000 a 300.000 años, se observa que ya empiezan a utilizar también esa línea con esos elementos triangulares tan característicos. Aquí podéis observar
esos elementos triangulares tan característicos del Homo sapiens, comparándolos como el Homo naledi. Y adivinad de dónde probablemente han observado y extraído nuestros ancestros estas figuras triangulares y circulares a las que se refieren. Pues evidentemente de su paso y de su encuentro con la naturaleza. Cuando hablamos del principio fundamental de la armonía, decimos que la armonía en el arte busca el equilibrio de cada parte perteneciente a un todo, y para ello utiliza elementos como la repetición, la creación de un ritmo y la creación de patrones. Imaginaros, o mejor dicho, observad dónde encontramos todos esos elementos de repetición, de creación de ritmos y de patrones. Es nuestra observación de la naturaleza la que nos lleva a emularla para poder crear belleza en una obra artística. Aquí también tenéis cómo, evidentemente, la contemplación de los árboles produce esa armonía por la repetición de esos elementos, de esas líneas verticales que nos elevan, comparadas con las horizontales, que pueden ser las del horizonte y las del mar y el horizonte, que son las líneas que nos hacen sentir más calmados. También hablamos de colores cálidos y colores fríos. Los colores fríos son aquellos que tienen azul, son los azules y los verdes. Evidentemente, los colores fríos calman. ¿Por qué? Porque nos recuerdan al cielo y a los árboles. De ahí nuestra expresión artística. Y lo mismo ocurre con los colores cálidos, que son aquellos que tienen un poco de rojo, como el sol en la tarde o el sol a la mañana. Por lo tanto, del cerebro del Homo naledi al cerebro contemporáneo, este desarrollo se ha producido fundamentalmente en el entorno de la naturaleza. Y no solamente en el entorno, sino por el encuentro y el desarrollo de nuestras funciones en nuestra supervivencia en la naturaleza. Y ahora os invito a que hagáis una reflexión conmigo, porque uno tiene que pensar, ¿cómo puede ser que no nos hayamos dado cuenta de todo el daño que hemos hecho a nuestra salud ambiental? Y yo he tomado esta frase de Erich Fromm que me parece que tiene mucho de verdad y que dice: una falacia compartida por todos se convierte en realidad. Y me parece que todos nosotros hemos vivido varias falacias. La primera, que estamos separados de nuestro ambiente. La segunda, que nuestra naturaleza es nuestra enemiga. Quizás esto se empezó a pensar desde el establecimiento de la agricultura. No hablemos ya desde la industrialización. Que el hombre tiene que dominar a la naturaleza y que el espíritu ha de dominar a la carne. Por lo tanto, tenemos que pensar cuál es mi esencia, dónde empieza y dónde termina mi experiencia. Bueno, para ello tenemos que tener en cuenta que todos poseemos algo que se llama esquema corporal, que es decir, una sensación del espacio que tomamos en el espacio. Esto lo ilustra muy bien esta niña, Teresa, que padece de cáncer y que en unas semanas su dibujo observa cómo su cara es mucho más grande, y es porque la niña ha tomado sesiones de quimioterapia y se encuentra francamente hinchada. Pero la niña no se ha visto en el espejo entre la primera ilustración y la segunda. Todos tenemos esta sensación de que tenemos un espacio dentro del espacio. Quizás para que nos ayudemos a aceptar nuestra propia naturaleza, tenemos que tener en cuenta teorías como la de Paul MacLean, por ejemplo, que era un neurocientífico que en los años 70 propuso una teoría, la del cerebro trino, que decía: en la evolución del cerebro en los vertebrados, el primer cerebro es francamente reptiliano, es decir, está ahí para comer y copular. Y después se desarrolla el sistema límbico y posteriormente el neocórtex.
Paul MacLean, cuando habla de cómo tratar a un paciente psicológico, dice que es tan complicado como tratar a un reptil, a un caballo y a un ser humano a la vez. Y también tenemos que recordar la teoría psicoanalítica de la personalidad de Freud, que reconoce el ello desde el principio y dice el ello es instintivo, amoral, se conduce por sexo, o sea, por reproducción, activado por el placer y es pura agresión, o sea, nuestra naturaleza también es animal. El yo se forma a partir del ello y es consciente y moral, y el superyo se forma a partir del yo y es hipermoral e inconsciente. Por lo tanto, mis queridos amigos, si queremos cambiar nuestra relación con el ambiente, si queremos cambiar nuestro futuro, tenemos que empezar por cambiar nuestros valores. Tenemos que recordar que no estamos separados de nuestro ambiente, que la naturaleza es nuestra mejor amiga y que el hombre tiene que entender a la naturaleza y aprender de ella. Y quizás lo primero que tenemos que aceptar es nuestra propia naturaleza. Y ahora os voy a dejar ya con esta fotografía tan bonita que ilustra un momento muy importante para mí. Fijaros, en el año 2014, mi marido, mis hijos y yo hicimos un recorrido por el País Vasco y evidentemente fuimos a San Juan de Gaztelugatxe. Y allí mi hijo, el mayor, estaba muy callado durante toda la caminata, se mostraba muy observador y muy callado. Y cuando llegamos a la parte de la ermita, se sentó y observando los acantilados me dijo, Machu, esto es precioso. Y entonces yo le dije, sí, hijo, sí. Y lo curioso es que los artistas, por mucho que queramos emular a la naturaleza, nunca llegamos a hacer algo tan grandioso. Y la verdad, no supe decirle por qué. Pero años más tarde encontré una frase de alguien mucho más inteligente que yo, que sí dice por qué. Y con ella os dejo y luego nos engancharemos en un diálogo si queréis, pero con esta frase os dejo para ver si estáis de acuerdo con él y conmigo. Y dice así, aunque el ingenio humano pueda crear invenciones, nunca producirá una invención más bella ni más simple que la naturaleza, porque en sus creaciones nada sobra y nada falta. Y os doy las gracias por vuestra atención y con esto voy a quitar el share y me voy a poner a hablar con vosotros. Y me gustaría que me dijerais lo que pensáis. Puedo abrir el chat si queréis. Que me dijerais lo que pensáis y que también hablemos un poco, si queréis, si Alberto lo permite, de cómo hemos llegado hasta aquí y de qué podemos hacer, qué es lo que tenemos que hacer ahora que somos conscientes para poder solventar este problema y para ayudar a mantener y a fomentar la salud ambiental. Y con ello paso a ti, Alberto, para que tú prosigas con la charla. Bueno, muchísimas gracias, Matilde. Esto es un placer, o sea, un placer, no, no sé cómo explicarlo, o sea, digamos que es muy necesaria todo lo que has contado. Es muy preciso, además muy bien estructurado, muy bien hilado. No puedo estar más de acuerdo, es lo que estamos trabajando y la verdad es que, no sé, o sea, estoy de verdad que emocionado por cómo lo has planteado y no sé, quizá pues lo mejor es que si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, la verdad es que afortunadamente en muchas ciudades ya se están dando cuenta, muchos organismos ya se están dando cuenta que la clave está en que ya que estamos, ya sabéis que más del 70% o más, ya no sé qué porcentaje de personas vivimos en ciudades y eso no se va a cambiar.
pues vamos a tener que transformar las ciudades. Y entonces estamos en plena transformación de las ciudades precisamente por todo lo que ha comentado Matilde, ¿no? Entonces vamos a asistir a una evolución de las ciudades nunca visto, vais a ver un montón de ejemplos de situaciones en los que se va a tratar de renaturalizar las ciudades para que precisamente las personas puedan acceder a la naturaleza. Lo que más me ha llamado la atención es que no solamente es pasar un rato en la naturaleza, sino simplemente observando una fotografía. O sea, escuchar un sonido. O sea, no hace falta irte a un bosque para que el cerebro y la sensación de bienestar aparezca, ¿no? Por lo tanto, es que esto es muy, muy, muy valioso, ¿no? Y cuanto antes la gente se dé cuenta, porque es verdad que hay muchas personas que encuentran se han acomodado sin darse cuenta a la estructura urbana y todo lo que sea natural les parece como si no debiera de estar en la ciudad, ¿no? Que la ciudad tiene que ser urbana y les provoca rechazo todos estos cambios hacia la naturalidad, ¿no? Entonces, quizá esta charla y toda esta información que tú tienes, Matilde, es muy, muy, muy importante que llegue a estas personas para que se recapaciten, ¿no? Ante esa situación, ante esa, vamos a decir, rechazo, ¿no? que produce cualquier cambio que se pueda hacer en una ciudad. Bueno, ya te digo, o sea, muchísimas gracias y no sé si alguien quiere pues, hacer alguna valoración o alguna pregunta concreta sobre Sí, a mí algo. me gustaría que hablarais un poquito. Yo, fíjate, de todo el estudio que hice, me produjo un tremendo impacto cuando aprendí que incluso afecta al proceso cognitivo de los niños, ¿no? O sea, la importancia de tener colegios que estén cerca de espacios verdes, ¿no? Lo importante que es para el desarrollo cognitivo de los niños, cómo aumenta el autocontrol, cómo disminuye los niveles de agresividad. Entonces, pues eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer, en primer lugar, informar. Quizás lo más interesante de nuestro paso por la Tierra es que no vamos a poder hacer otra cosa que informar, porque evidentemente luchamos contra muchos años de desinformación y de falacias, como os venía diciendo. Entonces, quizás nuestro paso por la Tierra consiste en eso, en cómo informar. Y bueno, yo he educado a mis hijos en un conocimiento y en una apreciación tremenda por la naturaleza. Irónicamente me han salido técnicos, pero, pero, pero bueno, su padre y yo hemos hecho todo lo posible, hemos ido de camping, hemos pasado frío, a veces hemos pasado calor, pero hemos recorrido, hemos conocido y hoy es el día en que nosotros somos 4 enamorados. Y mis hijos, que a veces comentan sus sueños de hacer cosas, evidentemente proyectos de ingeniería, tienen en cuenta el impacto ambiental por encima de todo. Entonces, quizás nuestro paso por este mundo es el de considerar que el informar es extremadamente importante porque es dar luz a un aspecto que no se ha conocido y que se ha malinterpretado durante mucho tiempo, ¿no? Exacto, ¿no? Es así. Bueno, pues de hecho a mí me encantaría encontrar, si alguien ha hecho algún estudio que yo he observado, sobre todo en las grandes ciudades, cuando llega el fin de semana o el periodo vacacional, cómo de las ciudades huyen en masa, en caravana, todas las personas hacia las playas, hacia el monte, hacia afuera, ¿no? Esto es indudablemente un llamamiento interno que muchos ni saben por qué, pero estoy convencido de que es una necesidad, ¿no? De recuperar lo que es nuestra esencia, que es la naturaleza, ¿no? El contacto con la naturaleza. Pero que no lo saben, o sea, es curioso, ¿no? Entonces a mí me gustaría hacer un estudio comparativo de aquellas ciudades que son muy naturales, con mucha vegetación, si realmente se produce ese mismo éxodo que se puede producir en ciudades más urbanas, con menos árboles, con menos naturalidad.
Y Ujú. probablemente estoy seguro que tiene que haber alguna diferencia significativa en esos Seguro, dos. seguro que sí, seguro que sí. Y yo estoy contemplando aquí la presencia de una gran amiga mía, Isabel a Mendibur, que es abuela de unos niños preciosos y que su niño, su niño mayor, su nieto mayor, siempre le pide arroz con leche cuando quiere que algo sea especial. Y yo le voy a invitar a Isabel a que la próxima vez que hagas arroz con leche para Oli, le digas, ahora vamos a sentarnos 5 minutos con tu tableta y vamos a ver de dónde viene el arroz y de dónde viene la leche. Y vaya aprendiendo que todo lo que tenemos alrededor, los alimentos, el agua, todo se lo debemos a la naturaleza y que vaya aprendiendo y amando esta fuente de recursos que tenemos y que tenemos que cuidar, porque ya está dando síntomas de alarma, ya está diciendo que nos hemos pasado, que hemos ido demasiado lejos en tratarla sin ningún tipo de aprecio. ¿Eh? Pues Ujú. bueno, ¿hay alguien que quiera comentar algo o preguntarle a Matilde alguna cuestión o que profundice en algo que le ha parecido interesante? Yo solamente, primero, Matilde, agradecerte porque me ha parecido una charla súper sencilla, completa e ilustrativa y no puedo estar más de acuerdo en todo lo que has dicho, pero que no lo tenía sistematizado tan bonito como lo has explicado. La verdad es que yo ya lo sabes, yo necesito ir a la naturaleza, descalzarme, tal. Y me llama la atención por qué las personas no se dan cuenta de esta necesidad, del efecto que tiene la falta de naturaleza, el olvidarnos que somos animales humanos, ¿no? Y los efectos terribles que tiene eso en la salud. Y no sé qué se puede hacer para que se den cuenta, o si es muy difícil porque como está todo el mecanismo, el circuito de la dopamina y demás, y ya nos meten dopamina, por otro lado, la sociedad de consumo, ¿cómo rompemos eso, no? Es terrible, porque yo creo que es la madre de casi todos los males, ¿no?, que hay en el mundo. O tiene mucha culpa, ¿no?, de la falta de contacto con la naturaleza, Sí. malestar. Bueno, yo no sé lo que opináis. Aquí está, en nuestra audiencia tenemos a la doctora Eva María Domínguez Gómez, que es artista también, y quizás quiera compartir algo de su conocimiento para contestar lo que dice Pilar, ¿verdad? Cómo podemos incrementar el conocimiento y hacer que las personas se hagan más sensibles a lo que la naturaleza nos puede aportar? ¿Tú qué crees, Eva? Hola, buenas tardes. Gracias, Matilde. Bueno, primero felicitarte por la charla, muy interesante, muy holística, desde unos enfoques pues, muy amplios, que creo que es valioso. Pues la pregunta que planteas es complicada. Como docente también, como formadora de futuros maestros, pues, a veces me veo sobrepasada porque se intenta educarles en la sensibilidad estética que hace que sea uno más empático cuando hay una educación y eso, como la compañera Pilar también decía, es muy complejo porque es el foco de muchos males, ¿no? Ese consumo desbordado donde se han perdido muchos valores en el camino y además después de la pandemia también yo he percibido más deshumanización. No sé si es que se gastó todo en la pandemia y la gente luego y cuesta, pero desde luego hay que seguir en ello. O sea, es un sembrar para en un futuro corregir todos los fallos que estamos cometiendo, porque al final yo creo que en la educación se están cometiendo muchos fallos y por más que se intenta corregir, a los que realmente hay que escuchar no se les escucha y hay una falta de partida de sensibilidad estética que nos va a hacer más empáticos siempre. Para apreciar la belleza de la naturaleza uno tiene que tener esa sensibilidad. Y es que hay mucha gente que desgraciadamente, yo lo veo, lo digo mis alumnos, que les cuesta mucho percibir la belleza.
entonces se alejan de la naturaleza o la utilizan de forma diferente, porque yo creo que como humanos que somos, con esa tendencia innata que nos lleva a veces, como decía también Pilar, no sabemos por qué, pero sentimos esa necesidad, no lo sabemos desde el desconocimiento y a lo mejor hay que hacer conciencia y esta charla hace mucha conciencia pues de todo lo que debería ser cuidar la tierra, que es, porque a ver, cuidar la tierra no, realmente cuidar la tierra para cuidarnos a nosotros, porque la tierra va a estar ahí, o sea, la tierra no va a desaparecer y va a estar, yo siempre pienso, si es que los mayores perjudicados somos nosotros, los Claro. que vamos a perder somos nosotros, la tierra sobrevivirá como ha sobrevivido siempre y la especie es la que sale perdiendo. Y yo a veces prefiero no pensar porque me da mucha pena. Quizás por el otoño, esta estrella primavera que comentaba, o sea, primavera otoñal que comentaba Matilde, estoy un poco negativa. Ujú. Pero creo bueno, que es un momento donde hay que empezar a actuar. Y pues, además de informar, pues no sé cómo hacerlo. La verdad es complicado desde la educación, por supuesto, en casa. Yo también soy madre de niños pequeños y bueno, pues esa formación continua espero que algún día pues, dé sus frutos, pero luego bueno, pues hay que luchar también con la desinformación que viene de fuera y con las falacias que se les hacen creer, con lo cual se complica todo mucho. Pero bueno, vamos a seguir ahí en la lucha yo creo que desde todos los frentes para seguir informando, transmitiendo, emocionando a la gente y desarrollar empatía con el medio ambiente. No sé si alguien quiere comentar algo más. Muchas gracias, Matilde. A ti, Eva, por estar. Gracias. Gracias, Isabel. Gracias a ti, Eva, y a Isabel, estaba viéndolo en el chat. No, yo entiendo la desesperanza, porque entiendo la tristeza que nos da ver el desastre. Pero por otro lado, yo es que soy muy optimista, entonces quiero pensar que cada uno de nosotros tiene un ámbito de acción, bueno, pues ciertamente. Yo tengo a mis alumnos, tengo a mis hijos, tengo a la familia de mis hijos, o sea, a la familia de alrededor, y ese es mi ámbito de acción, ese es realmente mi ámbito de acción. Y ahí es donde tengo la responsabilidad de educar, ¿no? Porque no puedo llegar más allá, porque no puedo cambiar el mundo, porque no puedo cambiar los sistemas socioeconómicos ni sociopolíticos, pero sí que puedo cambiar a las personas que tengo alrededor. Y soy una ferviente creyente en lo que aquí se llama el ripple effect, que no sé cómo se llamaría en español, que es que si tú tiras una piedra en el agua, El contagio. entonces el contagio, efectivamente, se empiezan a desarrollar una serie de ondas que llegan y llegan y llegan y llegan. Y entonces uno tiene que tomar conciencia de nuestra limitación. Nuestro ambiente es la gente a la que tocamos, pero a la gente a la que tocamos hay que tocarla, hay que decirles, hay que informarles y hacerles saber que todo esto es importante y que tienen que tomar conciencia, porque antes hablábamos de de que somos únicos, ¿no? Es decir, de que nada ha sido creado como nosotros, nada lo es ni nada lo será. Entonces, ¿qué sentido tiene nuestro paso por este planeta, ¿no? Porque nuestro paso es único y tiene una fecha de caducidad. ¿Qué sentido tiene con respecto a la naturaleza, con respecto a la salud ambiental? ¿Qué podemos hacer? Y desde luego nunca, eso sí que animo a todo el mundo a nunca venirse abajo ni desconsolarse por todo lo que vemos alrededor, porque hay mucha gente implicada, hay mucha gente que está trabajando en ello y yo creo que es probable que no lo veamos, es probable que nosotros no veamos el efecto de nuestros actos, pero esto tiene que mejorar las condiciones ambientales para las generaciones venideras.
yo te iba a hacer una pregunta, a ver cuál es tu visión o cuál es tu opinión sobre algo que creemos, bueno, que a ver si estamos un poco en sintonía, ¿no? Yo reconozco que estamos ahora trabajando mucho el tema del circuito de recompensa de la dopamina, porque es lo que lleva a las adicciones y lo que lleva a las personas a entrar en unas dinámicas y en unos ciclos de, de adicción, que a veces solo hablamos de drogas, solo hablamos de alcohol, pero ahí está también el dinero, la riqueza, el poder Todo lo y que produce una adicción, todo sí. eso. Entonces, tú que sabes tanto del cerebro, yo tengo una visión de que si las personas, creo que las personas que llegan a esta situación es definitivamente porque no tienen un propósito de vida, un sentido de vida. Y yo creo que si las personas encontraran su sentido en la vida, su propósito, estarían tan llenos que no necesitarían llenarlo de adicciones. Entonces, para mí la clave está en tratar de que las personas obtengan su objetivo en la vida, o sea, dotarles de poder para que puedan elegir aquello que les gusta, para que se sientan tan poderosos que no necesiten llenarlo de cualquier cosa que tengan alrededor, y que alrededor ya sabemos lo que tenemos, ¿no? Pues el marketing, todo esto, ¿no? Y de esa manera se inhibiría uno de, no sé, por poner un ejemplo, yo quiero promover en mi municipio que después de cenar se den paseos por la ciudad, por el parque, en vez de quedarte viendo la tele para ver una serie, de televisión, que luego además las noticias, que luego además los comerciales, por lo tanto, al final entras en un bucle, ¿no? Y llegas a la cama con todo ese... Has cenado, no has hecho ejercicio, no has metabolizado correctamente y además te llenas de un montón de cosas en el cerebro. Entonces, imaginaros, en vez de eso, salir a la calle y dar un paseo. Que eso se hacía en los pueblos. Bueno, se hace en los pueblos habitualmente. Yo que sobre todo los padres de mi mujer, pues cuando hemos ido a cenar a sus casas, eso hemos hecho. La cosa era, después de cenar, salir a dar un paseo. Y es Sí. increíble. Entonces, bueno, quería preguntarte eso, ¿cómo ves esto del sentido, ¿no? El si eso nos puede ayudar a evitar entrar en todo esto del consumo y todo esto. Bueno, el sentido es absolutamente fundamental y un ejercicio que hago con mis alumnos es pedirles, y con amigas mías también, pedirles que empiecen la historia desde el final, ¿no? Es decir, que le den sentido a su vida, que piensen, si hoy, por ejemplo, me muero, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que dejo aquí? ¿Cuál es mi legado? ¿No? ¿Cuál es en qué he cambiado las cosas, ¿no? Y bueno, todos tenemos una serie de objetivos diferentes, pero es importante pensar la vida desde el final. Lo que pasa es que no se piensa la vida desde el final cuando tienes 20 años que cuando tienes 60, por ejemplo. Uno no ve la vida de la misma manera. Pero es fundamental para a cualquier edad dar objetivos sanos para que esa persona no se involucre en actividades que le van a dar ansiedad, porque al final el circuito de recompensa está para eliminar la ansiedad. Y la ansiedad, una vez que se apodera de ti, pues se puede eliminar con el tabaco, se puede eliminar con el alcohol, se puede eliminar con las drogas, se puede eliminar con los videojuegos, pero todo es ansiedad, es esa necesidad de movimiento, esa necesidad de desactivar el sistema nervioso simpático del que estamos hablando, porque la persona no se encuentra bien, no tiene a dónde ir, no tiene un objetivo. Por lo tanto, lo que tú dices de que busquemos el objetivo es fundamental, es absolutamente fundamental. Y quizás tendríamos que establecer ese punto en toda nuestra docencia, en pedir a las personas que tenemos delante que empiecen a pensar qué es lo que van a dejar y qué es lo que quieren cambiar. ¿Qué es lo que quieren cambiar? Esa es la pregunta que yo hago. ¿Cuál es el aspecto de la sociedad o de tu vida o de que tú quieres cambiar? Y ponte a trabajar desde que te levantas mañana a la mañana o desde esta misma tarde.
ponte a trabajar en ello. Pero el propósito es fundamental para una vida sana. Absolutamente de acuerdo contigo, Alberto. Y luego has hablado también de, bueno, se ha hablado aquí de empatía también, creo que Eva también lo ha comentado, y claro, es la gran, yo soy un ferviente enamorado de lo que es la empatía. De hecho, para que os hagáis una idea, me he inventado un paralelismo, ¿no? Imaginaros para un vampiro, por ejemplo, ¿no? Que si le pones ajo o una cruz o le expones al sol, lo quemas, ¿no? Se quema, ¿no? Bueno, yo creo que la empatía hacia todas estas personas que solo piensan en riqueza y desigualdad y quieren toda la riqueza para ellos, ¿no? Esa sensación de egoísmo, yo creo que si les hablamos de empatía, les va a producir el mismo efecto que le hace a un vampiro la luz solar. Sí. Como sabemos que para mí la empatía es como una vacuna para todo esto, o sea, sería la vacuna para la civilización. Y de hecho, Jeremy Rifkin habla de que la civilización será empática o no será. Entonces, yo te quería preguntar, ¿cómo podemos promover la empatía? Sabiendo lo que tú sabes a nivel del cerebro, ¿cómo podríamos...? Porque he oído que hay cosas que el cerebro hace de manera automática, pero hay otras que hay que fomentar. Entonces, me parece que la empatía es algo que sí, que la tenemos interna, pero que hay que fomentar. Entonces, ¿qué es eso de que hay que...? O sea, Sí, la empatía, hay unas células que se llaman células espejo en la parte prefrontal, que parecen ser la sede de la empatía, que es donde nosotros somos capaces de sentir lo que la otra persona por lo que la otra persona está pasando. Hay evidentemente personas más empáticas que otras, pero la empatía como mejor se promueve es poniendo a una persona en esa situación. De hecho, los ayunos, por ejemplo, el ayuno de la Cuaresma y también o sea, en los musulmanes también, que se pasa, no recuerdo bien cómo se llama la fiesta musulmana o la Cuaresma musulmana en este momento, pero pasan una serie de días sin poder comer durante el día, solamente comen en unas horas muy cortas, y es para favorecer la empatía, lo mismo que la Cuaresma, ¿no? No comes durante esos días, te privas y es el favorecer la empatía por aquellos que tienen menos. Entonces, la empatía de la mejor manera para promocionarla y para promoverla es hacer que esas personas vean y sientan lo que es la deprivación en ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo, bueno, pues en todas las ciudades hay centros donde viven los sin techo, donde están, por ejemplo, los sin techo o donde los albergues, y tendemos a que nuestros hijos que no lo vean, que no pasen por esas zonas. Bueno, pues igual es bueno que, por supuesto, en condiciones seguras, nuestros hijos vean y se vean expuestos a cómo están viviendo otros seres humanos en otras condiciones muy distintas, ¿no? Lo mismo ocurre con la pobreza. Es muy fácil sentirse muy eufórico y tener una muy buena autoestima cuando no has tenido problemas económicos en tu vida, pero cuando siempre te has encontrado con el problema del dinero, entonces la autoestima se ve tocada profundamente. Entonces, ¿cómo, para contestar tu pregunta y no alargarme demasiado, cómo favorecer la empatía? Pues evidentemente es haciendo que nuestros pequeños y nuestras personas alrededor observen y vean, más allá de una película, es decir, algo más cercano, pues situaciones en las que hay un sufrimiento humano, ¿no? O el sufrimiento de animales también, o sea, se puede incluso incrementar la empatía por los animales si se ve cómo se les trata en ciertos sitios y en ciertas circunstancias, ¿no? Me viene a la mente el libro de Charles Dickens, ¿no? De Un cuento de Navidad, como Scrooge ¿no? Ve todo eso de la ciudad. Lo que pasa es que yo creo que eso es algo que vemos de manera externa, pero
vale, eso le pasa a él, o sea, Eso es, eso es. y da la sensación de que tú estás de espectador, pero no te influye tanto como si realmente lo vivieras tú. Como no eres el Mr. Scrooge, pues Claro. no lo estás viviendo como, o sea, debiéramos de buscar la manera de que cada uno lo viviese, ¿no? A su forma, desde su prisma, para poder tener eso más. De hecho, es una cosa curiosa. Nosotros trabajamos mucho los días internacionales. Sabéis Ujú. que días mundiales hay de todo. Día mundial de la pobreza, Día mundial Sí. del medio ambiente. Hoy es el Día mundial de la salud ambiental y resulta que no hay Día mundial de la empatía. No existe. Sí, pero la empatía es algo que aparece eh, 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 cuando hemos sentido mínimamente la trayectoria de otro, cuando hemos estado en ese lugar. Y luego también tenemos que tener en cuenta que cada uno de nosotros tiene ah, ¿cómo lo diría yo? Un camino, casi me atrevo a decir un camino kármico, ¿no? Casi me atrevo a decir eso, desde un punto de vista espiritual, por ejemplo, y que es distinto al de otros. Yo por mucho que me acerque, por mucho que quiera, no puedo acercarme ni saber lo que un paciente de cáncer siente, por ejemplo, ¿no? El miedo que siente, el encontrarse con la muerte, o sea, aunque sea un cáncer que es tratado, o sea, no puedo llegar a entender lo que es eso. Pero quizás ese paciente de cáncer que se está exponiendo a ese sentimiento tan triste, no ha vivido lo que yo he vivido cuando he sido pequeña y he tenido otros problemas. No sé si me entendéis. Es decir, que cada uno de nosotros no podemos conocerlo todo, ni podemos comprenderlo todo, pero lo que sí podemos entender es que cada uno de nosotros ha tenido instancias en la vida en la que hemos podido desarrollar ciertos valores de compasión, valores de aceptación, valores de sentir justicia o de sentir coraje o de sentir, pues eso, o sea, aceptación, ¿no? O sea, todos tenemos un camino diferente, ¿no? Entonces, quizás tenemos que aceptar que nunca vamos a ser empáticos del todo a todas las circunstancias porque no las hemos vivido, no podemos serlo, ¿no? No sé si esto te convence, Alberto, no sé si esto... No, no, sí, estamos en ese trabajo, ¿no? Y queremos ayudar un poco, al leer un poco sobre las personas que llevan una trayectoria sobre estos temas y es tan contundente y parece tan lógico, ¿no? Que la solución, o una parte de la solución para mí es el control el autocontrol del circuito de recompensa y el aumento de la empatía. Si trabajáramos, y por supuesto tener un sentido en la vida. Si trabajáramos estos tres aspectos como ejes principales en la educación, Sí. yo pienso que, no sé, yo tengo la sensación de que cuando a una persona le explicas cómo funcionan las cosas, lo comprende mejor. Es el mecanismo, ¿no? O sea, cómo funciona esto, el mecanismo de cómo funciona. Creo que las personas que están por ejemplo, en una adicción, si les explicaras cómo han llegado ahí, yo creo que tomarían una cierta conciencia de, ostras, pues no me había dado cuenta de esto, porque el cerebro lo que tiene es como aprende de manera automática y se expone y le llegan las cosas, ¿no? De una manera que no puede controlar, pero si tú le das el power, ¿no? El poder de decir, no, no, tú puedes decidir porque esto funciona de esta manera y ahora tú tienes el conocimiento de cómo funciona, por lo tanto puedes actuar y puedes decidir. Bueno, Sí. entonces no sé qué opinas sobre este modelo No, de sí, conocer el sí, las mecanismo me adicciones, puede ayudar, ¿no? sí, las adicciones son complejas porque una vez que una persona se ha convertido en un adicto, es una persona que no tiene control sobre su cuerpo y su cerebro toman control sobre ella. Y a veces las adicciones son difíciles de romper porque las adicciones
se establecen en un contexto peculiar, por haceros, o sea, por explicar esto. Por ejemplo, si yo me hago alcohólica porque voy a beber vino con mis amigas o con mis amigos a un bar particular de la ciudad, pues al final, aunque yo no quiera beber, al ver a mis amigas y al estar dentro del bar, voy a querer, o sea, mi cerebro va a querer que yo beba. ¿Me entendéis? El contexto va a hacer que yo, por lo tanto, para hacer que una persona salga de una adicción, hay que hacerle salir de su entorno, del entorno donde ha conseguido, donde ha producido esa adicción. Y ahí está el problema. ¿Cómo le sacas a una persona completamente de su entorno, ¿no? ¿Cómo le haces que esté completamente de su entorno? Porque en realidad lo que ocurre en la adicción es que se han producido una serie de conexiones anómalas y ahora de lo que se trata es de dejar que esas conexiones no se activen, es decir, que dejar que mueran y que se activen otras conexiones. Por lo tanto, hay que dar a estas personas otras posibilidades, otros entornos, otras circunstancias. Entonces, explicarles, por supuesto que sí, porque ahora ellos son los que tienen que decidir si realmente quieren salir de esas circunstancias y quieren buscar otras que les ayuden. Pero el problema de la adicción es muy complejo, porque se convierte en un cerebro que toma mano, o sea, que toma el poder del individuo y va más allá de la voluntad. Sí. Y ahí entraría el poder o sea, contactar con la naturaleza, reconectar con la naturaleza para ¿no? Para ayudar de alguna manera. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Aparte de que recordemos lo que decíamos de la red de prominencia, ¿no? La red de modo predeterminado. Si tú le haces a una persona, le ayudas a activar ese sentimiento de autoconsciencia, del yo soy yo, independiente de lo que los demás digan, esa sensación de agencia que puede tener, de control sobre su vida, entonces esa persona va a ser mucho más capaz de poder decidir, no, yo quiero curarme, yo quiero salir de esto, yo quiero ayudarme a mí mismo, pase lo que pase, ¿no? Y es muy complejo porque hay sentimientos de culpa, hay sentimientos de vergüenza, hay sentimientos, muchos sentimientos. Entonces el sistema límbico está completamente involucrado en todo ello y es un proceso muy complejo. Pero lo fundamental es sacar a esa persona de ese ambiente donde se han producido esas conexiones neuronales que están fundamentalmente embebidas con el ambiente en el que se han creado. La naturaleza siempre, siempre la naturaleza. Y cuanto más verde nuestro ambiente, mejor, y más azul. Y estoy viendo a Isabel que tiene ahí detrás unas palmeras y el cielo, y me encanta, y Pilar también, y veo esos procesos biológicos que tiene Alberto, y me encanta. Mi casa, aquí no lo veis, pero en mi casa hay plantas de interior, el interior está dentro, el exterior, la naturaleza está dentro y la preservamos. Yo os iba a hacer una pregunta, porque estos días he visto que hay se ha puesto una torre eólica en Arminza, ¿no? Se ha puesto finalmente una torre eólica en Arminza. Y yo qué quiero que os diga, yo sé que es bueno, es renovable, es bueno para el ambiente, pero por otro lado destruye la belleza ambiental. Y entonces yo estoy como dividida porque pienso, pues sí, o sea, es bueno para el ambiente, pero por otro lado es un mamotreto, ¿no? Y ves todas esas torres eólicas en los montes y qué podemos hacer para que, yo a mis hijos les digo, ahí es donde tenéis que poner vuestro cerebro, o sea, ¿qué se puede hacer para conseguir el mismo resultado sin tener que hacer algo de este tipo, ¿no? Y quería preguntaros cómo lo veis vosotros, si creéis que yo estoy en las nubes o qué creéis. Bueno, esta concretamente está un poquito lejos, entonces no es tan aparente porque al estar un poco lejos, pues no queda tan visible. Cerca de la costa. Pero sí, cuando ves el horizonte del perfil de los montes y hay zonas, desde luego,
que es algo escandaloso, ¿no? Pues en toda Castilla-La Mancha, por ejemplo, o Burgos, hay zonas de España que la densidad de aerogeneradores es bestial. Entonces sí que es verdad que produce un efecto, bueno, es además destructor de aves. Ya sabéis que las palas al final dañan mucho las aves. Y bueno, pues evidentemente yo creo que esto es como todo, como hay una industria poderosa que ejerce su poder, pues no da tiempo a generar otras cosas más inteligentes, ¿no? Sí. ¿Cuál sería lo más inteligente? Lo más inteligente es la producción a escala pequeña de electricidad. Es decir, que yo pueda obtener mi electricidad en mi casa o en mi edificio, de manera que yo no necesito un aerogenerador para 2000 viviendas. Yo lo que necesito es un aerogenerador para mis 1,5 kilovatios que gasto al día. Claro. Entonces, la dimensión que yo necesito es un panelito o unos panelitos y una hélice. Entonces, prácticamente quedaría, no se necesitaría todo eso. Y luego también, si hablamos de eficiencia, hay muchas soluciones a trabajar. O sea, es decir, los electrodomésticos, las casas pasivas con emisión cero. O sea, hay una serie de elementos que probablemente hagan dentro de muy poco todos esos aerogeneradores obsoletos, porque no se van a necesitar. Eso Pero espero, yo lo espero. lo que pasa es que, bueno, es como la razón, o sea, aquí la razón, ¿no? Que decías tú en una frase, ¿no? El problema es que primero está la economía y como está la economía por encima de, o sea, el beneficio está por encima del bienestar, pues entonces las decisiones no se toman de manera inteligente, se toman por dinero. Y entonces, mientras eso siga así, y ahí es la falta de empatía, ¿no? Pues entonces empatía con la naturaleza, empatía con el futuro de las generaciones venideras y solo piensas en cómo enriquecerte tú en estos Claro. momentos, ¿no? Claro, claro. Pero me das esperanza, porque me dices que esto quizás es una solución temporal. Absolutamente. Sí, sí. De hecho, las hélices verticales van a ser el futuro, no van a ocupar tanto espacio Sí. y los paneles solares van a ser mucho más eficientes. Lo que pasa es que ya sé que esto puede dar esperanza, pero a mí no me gusta hablar en estos términos porque por un lado está lo que la tecnología puede hacer y Claro. por otro lado está la realidad. No sé, es por poneros un ejemplo, los que igual conocéis el VHS y el beta. El beta era un sistema mucho mejor que el VHS, pero al final se impuso el VHS. ¿Qué significa esto? Que a veces cuando se lanza una solución tecnológica y que está en laboratorio y que tiene mucha potencial, luego a lo mejor no se acaba desarrollando. Entonces queda en tu mente como una esperanza, pero que nunca llega. Por Claro. tanto, hay que tener cuidado con esto de la tecnología nos va a salvar, porque no funciona así. O sea, hay otros intereses y hay otras fuerzas por encima que indudablemente de alguna manera nos conducen, ¿no? Sí. Por eso yo pienso que el poder buscar soluciones más pequeñas, de hecho, la energía nuclear, por ejemplo, el futuro de la energía nuclear van a ser centrales nucleares pequeñas, diminutas. De manera que si hay algún escape radiactivo o si hay alguna situación, es muy manejable porque es muy pequeño. Se puede manejar de una manera pequeña. Ya no se van a hacer centrales nucleares grandes. En todo caso, serán mini centrales. Bueno, pues en fin, la tecnología va ahí, ¿no? Pero claro, yo confío más en soluciones que yo puedo hacer hoy y que están en mis manos, que lo has comentado tú, Matilde. Sí. O sea, ¿qué puedo hacer yo hoy, pero hoy? No dentro Hoy. de 10 años, no que Eso la es. tecnología me la va a traer, porque no. ¿Qué puedo hacer hoy yo? Sí. Creo que ese es el secreto, ¿no? Sí. Mañana Es Dios dirá. involucrarse desde dentro y desde ahora y en lo Eso, pequeño que podamos hacer porque supone hacer algo. Lo eso peor es, de todo es no hacer nada. Eso es claro. lo que O es. esperar a una futura esperanza de, bueno, me han dicho que van a venir. No, o sea, Eso. igual no viene nunca eso, ¿no?
Eso es. Eh, Muy bien. Ujú. Bueno, pues Pues alguien me ha más encantado quisiera estar con vosotros. Me ha encantado. Un algo. gustazo, Matilde, y muchísimas gracias, Alberto, también por tus aportaciones. Por Yo vosotros. creo que todo pasa por la frase menos es más y volver un poquito a pues lo que he dicho antes. A mí es que la palabra animal humano me encanta y Ujú. creo que eso recoge todo. Nos hemos vuelto demasiado exigentes, demasiadas necesidades que no son necesidades, que nos las han vendido. Sí, Y yo creo que hay que replantearse todo eso, ¿no? Y me encanta eso que dices, Matilde. Cuando tengas 110 años, ¿qué quieres? ¿Qué vas a decir de ti mismo? ¿No? ¿Qué has hecho? ¿Qué has aportado? Me parece súper bonito para replantearse cosas. De hecho, te voy a coger esa frase y la voy a usar siempre me que parece pueda estupendo. para que las personas, como me ha pasado a mí, Sí, nos replanteemos, hola, ¿quién soy y qué es lo que quiero realmente? ¿Cuál es mi propósito y cuál es mi esencia, ¿no? efectivamente. Bueno, Sí, pues porque suena muy bonito. nuestra esencia es biológica, decíamos antes, ¿verdad? De sobrevivir, reproducirse y perpetuar la especie. Pero ¿cuál es nuestro paso por este planeta? O sea, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve Claro. nuestra experiencia, ¿no? Y yo creo que es importante conectarnos con eso y conectarnos y hacernos responsables de la luz que damos, si queremos darla, si queremos ser parte de la solución, si queremos seguir siendo parte del problema, lo que hay que hacer es no hacer nada. Entonces ya seguimos ahí. Pero si queremos ser parte de la solución, ¿qué puedo hacer hoy y no mañana, sino hoy? Y la luz que damos y reconocer la luz que necesitamos, ¿no? Absolutamente. Luz literal y figurado también, ¿no? Figurativamente, sí. Necesitamos más naturaleza. Mi conclusión es esa, más